RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy ya se encuentra con nosotros en estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, el doctor Pedro Angulo. Él es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en su momento ha sido paz decano del Colegio de Abogados de Lima. Nos honra con su presencia, ¿no?, para conversar sobre un tema crucial en estos momentos, ¿no?, cómo se está analizando la situación de la Administración de Justicia, ¿no?, con esta constante difusión de audio y cómo se está evaluando desde la perspectiva de integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial esta situación. Doctor Angulo, como siempre, muy reconocido por esta agradable visita acá a los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días. Muy buenos días, muy honrado más bien por la invitación. Mi saludo a ustedes y todos sus oyentes a nivel nacional y claro, de acá para responder a sus preguntas. Y comencemos sobre un tema que anunció usted hace 25 días acá en este mismo programa, ¿no?, la declaratoria de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no?, que en realidad fue el epicentro de todos estos temas que ahora estamos viendo día a día, ¿no? Se declaró la emergencia, se tomaron algunas acciones inmediatas, ¿no? El otro día hemos conversado con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Callao, Flor Guerrero Roldán, y en efecto, ¿no?, nos daba a conocer algunas medidas inmediatas, pero también nos decía con preocupación que ya se había detectado la pérdida de documentación en esa Corte Superior. ¿Cómo han ido evaluando ustedes desde el Consejo Ejecutivo todas estas acciones adoptadas en los últimos días? Era previsible que hubiera algunos documentos que faltaran porque ahora nos hemos enterado que el doctor Walter Ríos ya sabía, ¿no?, ya sabían que se estaba dando una investigación en relación a ellos mismos, ¿no? Por eso es que hemos escuchado algunos audios donde hay una preocupación, inclusive su esposa se dirige al doctor Inostroza. En ese sentido, era una reacción que precisamente es lo que explica que en nuestra legislación existan las medidas cautelares, ¿no?, incluyendo la prisión preventiva. Las medidas cautelares, por ejemplo, de apartamiento de un juez o de un fiscal de su despacho cuando se le está investigando, porque ya se sabe que si se le deja allí, él puede estar incurriendo en extraviar documentos, en eliminarlos, en amenazar testigos, ¿no?, para que no se le pueda investigar bien, no se encuentre la verdad. Entonces, en ese sentido, eso es lo que justifica la existencia de la prisión preventiva y de las medidas cautelares. En este caso, es verdad, por ejemplo, en un despacho de un juez que es presidente de una corte, evidentemente hay un cuaderno de visitas o de llamadas, porque no solamente vienen integrantes, puede ser de un juzgado que requiere apoyo de un personal que se ha enfermado y reemplazarlo, o porque ya se vienen sus vacaciones, o porque ya se retira, cumplió 70 años. Entonces hay permanentes comunicaciones que le llegan a un presidente de corte de las personas que trabajan con él, pero también pueden venir otras autoridades, un fiscal, un policía, una autoridad requiriendo apoyo. Entonces la realidad es que hay permanentemente visitas y llamadas que tienen que estar registradas porque el presidente puede salir, pero tiene que devolver llamadas, no solo por cortesía, sino por coordinaciones interinstitucionales. Entonces, es impensable, imposible que no exista un cuaderno de visitas. Lamentablemente desapareció. ¿Por qué objetivo? Porque evidentemente allí saldrían las personas que eran asiduas o se podría coordinar, ¿no?, una visita con una resolución que hubo, con un contrato, con una decisión. Entonces evidentemente eso no les interesaba y tenían que evitarlo. Ahora, cuando la opinión pública tomó conocimiento de la decisión del Consejo Ejecutivo de declarar en emergencia a la Corte Superior del Callao, el epicentro inicial de toda esta crisis en la Administración de Justicia, ¿ustedes habían medido la magnitud de los hechos o pensaban que solamente se podía, manejar la situación, no llegar a los niveles que ahora estamos conociendo? Se sabía que era una circunstancia difícil. Lo cierto es que no era novedad que habían ciudadanos que nos decían: el Callao está secuestrado. Mire la palabra, ¿no? Lo hondo es lo que significa un secuestro, ¿no? El Callao está secuestrado, nos decía. El Callao está en una situación peor que la de Ancash,
con el presidente regional Álvarez. Y nosotros vemos que efectivamente, ¿no?, era una situación terrible porque muchas autoridades estaban infiltradas y había pues un vínculo con delincuentes que probablemente están vinculados al narcotráfico. Entonces era realmente una situación terrible. Nosotros en el tiempo nos hemos enterado que había una hegemonía que permitió que el doctor Walter Ríos llegue a la presidencia, lo cual quiere decir que hay jueces superiores que están en el más alto nivel de la jerarquía y que podrían subordinar o tener amenazadas personas que han compartido de cierto modo el poder con él. Todavía no sabemos los nombres porque no están circulando todos en los audios, pero sí sabemos que él llegó precisamente por una mayoría. Hay algunos jueces que han salido ya a declarar, se han desmarcado de no ser considerados como sospechosos. Estamos viendo algunos funcionamientos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay oficinas descentralizadas de control de la conducta de los jueces, que se llaman las ODECMAS. La ODECMA en el Callao no ha funcionado bien y precisamente por ese motivo han habido comunicaciones dando la recomendación de que debería haber un cambio por ahí, ¿no?, en la autoridad que ejerce esa función, que es muy importante. Yo pienso en lo personal que si la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público, si la OGMA hubieran funcionado como se debe, probablemente no tendríamos los problemas que ahora se dan, porque a veces hay tolerancia, pobrecito, opiniones así que realmente no ayudan a mejorar la institución ni a separar, digamos, la paja del trigo, ¿no? Ahora, este nexo ya visible, comprobable con el juez supremo, en este caso César Inostroza Pareachi, es evidente, ¿no? Y se acaba de evidenciar también ahora con el caso de la Corte Superior de Lima Sur, ¿no? Entonces, ¿cómo están analizando, o de la perspectiva del trabajo que ustedes realizan en el Comité Ejecutivo, cómo se está viendo esta situación, ¿no? Porque el engranaje ya va más allá, ¿no? Precisamente el doctor Héctor Lama, que es el presidente de la comisión de la que yo también formo parte, pensó que esta intervención que se está haciendo en el Callao tiene que generar una especie de protocolo, de modelo de intervención en otros lugares. Es decir, empezamos con documentación, empezamos con las computadoras, ¿no?, las informaciones que existen allí, si han sido borradas, qué se va a rescatar, digamos, los contratos de personal, los jueces supernumerarios, porque más o menos en todas las cortes se manejan los mismos problemas, los mismos temas. Entonces, a partir de esta intervención y los hallazgos, se genera un protocolo que pueda ser utilizado para otras visitas, ¿no? Como tengo entendido que también la Sala Plena ya ha decidido, me refiero a todos los jueces supremos del país, hacer visitas. Han generado también un protocolo para saber qué pasos dar, porque ya más o menos se sabe con la experiencia previa dónde es que hay que buscar, porque ahí está el tema del dinero que se desapareció, o las personas que fueron contratadas de modo indebido, o cosas que de repente aparecen como fingidas, o el direccionamiento de las voluntades de los jueces, ¿no?, de temas que ahora ya se están conociendo. Ahora, mirando ya de una cuestión un poco más profunda, el tema de la Administración de Justicia, estamos asistiendo en los últimos días a una serie de revelaciones, ¿no?, que incluso ya involucran a jueces supremos, ¿no?, a vocales supremos, ¿no? En esa misma mirada, usted es una persona que tiene un trabajo, siempre ha tenido un desempeño bastante directo, ¿no?, en hacer el enfoque de la Administración de Justicia, ¿no? ¿Cómo están mirando cuando vemos que se denuncian casos de favoritismo a jueces supremos, que se denuncian casos como el del vocal supremo César San Martín, ¿no?, como otros hechos que están ocurriendo, ¿no? ¿De qué manera se va a actuar en estos momentos en el Poder Judicial para generar una reforma interior y, sobre todo, como usted bien decía, ¿no?, manejar los protocolos para que estos hechos por lo menos se puedan atenuar, ¿no? Bueno, uno de los temas que realmente preocupa
es la necesidad de rápidamente volver a contar con el Consejo Nacional de la Magistratura, porque por los niveles jerárquicos de las instituciones, los jueces supremos y los fiscales Así es. supremos solamente pueden ser investigados Por el y Consejo, ¿no? sancionados por el Consejo. La otra vía es el Congreso de la República, pero ya se ve que el Congreso de la República es reacio a los cambios, ¿no? En estos momentos, a pesar de que hay las necesidades de los referéndums, ya vemos que se está resistiendo a ello. O sea, nosotros leemos entre líneas y, digamos, no podemos pasar por tontos, ¿no? Cuando se dice, se necesita dialogar más, se necesita debatir más. Está mal que nos pongan un plazo, no pueden ponernos plazo. Nosotros necesitamos el consenso. Las reformas no van si no hay consenso. Lo que se nos está queriendo decir es que no quieren hacer las cosas y que van a poner múltiples temitas para decir este es el obstáculo. Entonces la realidad es que con el consenso no vamos muy lejos, si es pedido por el Congreso, que realmente, a pesar de que está en 97.2 de desconsideración por toda la ciudadanía, ellos aparentemente no se dan cuenta. Están destruyendo una institución importantísima del país, pero no quieren asumirlo. Entonces, evidentemente, la salida es apurar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, porque yo, como usted más o menos pensará, es muy importante que los primeros niveles estén limpios, que tengan legitimidad, porque ¿qué ganamos con que se hagan visitas? Pero si hay algunos que pueden ser señalados como que esta persona, ¿por qué nos visita? Desgraciadamente yo, por lo que tengo comunicación con los decanos de los colegios de abogados del Perú, tengo conocimiento pues de que hay algunas resistencias, ¿no? Probablemente para algunas de las visitas que se van a dar. Y en ese sentido, yo creo que por algunos también, personas que han opinado, se ha dicho que si el Consejo Nacional de la Magistratura estuvo tan cuestionado, habría que revisar los últimos nombramientos, no solo en todas las jerarquías, ¿no? También de supremos, y no necesariamente solo de este último Consejo Nacional de la Magistratura, sino también del anterior, porque realmente hubo nombramientos que a la larga hemos visto pues que no fueron los más adecuados, y la pregunta es ¿por qué se dieron? Esto podría ocasionar que se descabece todos los cuadros jerárquicos de la Administración de Justicia. Yo creo que todos no, porque realmente hay gente buena, ¿no? Así como el mismo doctor Walter Ríos, de su decir podemos sacar esta conclusión, él quería conservar la hegemonía era tener 10 votos con los cuales salió elegido como presidente de la Corte, pero habían otros 9 que pues no estaban con él y que algunos se jubilaron, como un doctor que más bien lo maltrataban con el tema de lo que él tenía que reclamar para su jubilación. A todo nivel, a nivel de los supremos también hay buenos jueces, y sería malo para la institución que se pierda esa experiencia, ese nivel de conocimiento ya de la institución, pero sí se tiene que dar, yo pienso, la revisión de las últimas decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, y para ello lo que tenemos que tener pronto es un Consejo Nacional de la Magistratura recompuesto, ¿no? Eso es de primer orden. Inclusive está en juego acá el OMPE, porque el OMPE hoy día tiene un jefe que ha sido colocado por la persona que fue colocada por el mismo jefe cuestionado del OMPE. Entonces, allí hay una línea de relación, y nosotros sabemos que las personas que investigaron el tema, por ejemplo, la doctora Guerrero, que era la jefa, me parece, de asesoría legal, ella denuncia los hechos y ella más bien la sacan. Y a otro señor le abren proceso. Se mantienen personas en el OMPE que no son las que garantizan transparencia ni que la voluntad ciudadana se refleje en los resultados. Entonces, también es un tema que se tiene que ver a través del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que el Congreso no dice ni pío. Ahora, el presidente, si bien es cierto, impulsó esta iniciativa de la reforma del sistema de justicia, también el propio Poder Judicial ha mostrado el interés de iniciar o aportar a esta reforma de justicia desde el interior, ¿no? Con la experiencia que tienen, como usted bien indica, los supremos. Pero ¿qué ocurre? Antes de la salida del presidente del Poder Judicial, del expresidente de Bernardo Rodríguez, se nombró
una comisión de vocales supremos que se iban a encargar de este tema de la reforma del Poder Judicial o las propuestas que se van a alcanzar justamente, lo cual nos parece saludable en realidad, porque son gente con experiencia, de todos no se puede dudar, no podemos mantener un antejuicio ni una cultura de la sospecha permanente. Eso me parece bien. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días en realidad también debilita mucho a la composición de los vocales supremos. ¿De qué manera se tiene que buscar encontrar una salida, cree usted? Yo creo que si bien es cierto, efectivamente han salido los últimos temas, por ejemplo, de vínculos laborales, ¿no?, de algunos magistrados supremos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, lo cierto es que también hay algunos jueces y hay algunos fiscales que no aparece que eso exista, ¿no? Tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial hay en los niveles supremos personas de las cuales no hay audio, de las cuales no hay objeción, ni siquiera de que hayan llamado para solicitar sobre un caso propio, como le pasó a César San Martín, ¿no? En ese sentido, sí hay personas que en estos momentos no tienen mella. Y yo creo que ese núcleo de personas en ambas instituciones es el punto de partida precisamente para el saneamiento. Yo creo que nadie puede estar en contra de la voluntad del presidente, y en el Poder Judicial efectivamente también se ha manifestado personas en ese sentido. Digamos, en su momento el doctor Duberlin defendía la institución, él consideró que no había, digamos, algo grave en su conducta, pero fueron los mismos jueces, sus pares, los que le dijeron y recomendaron que mejore dar un paso al costado. Él lo entendió. Hay un núcleo de esos jueces precisamente que yo creo que estarían con las mejores posibilidades de enfrentar la problemática. De repente se puede cambiar esa comisión a la que hemos aludido. Yo creo que el doctor Víctor Prado Saldarriaga en estos momentos está haciendo el mayor esfuerzo, y lo digo con convicción porque lo conozco, para tratar de mejorar el rostro, ¿no? Fue muy sincero cuando él pidió perdón, a pesar de que él no está involucrado en nada, ni pío. Pero bueno, la situación es esa y le ha tocado enfrentarla, lo está haciendo del mejor modo posible, estamos apoyando en ese sentido. Y finalmente lo que esperamos pues es que haya también eco en otras instituciones. El Congreso debería hacer lo suyo, no deberían estar así haciendo observaciones para evitar cumplir con su deber. Hay instituciones que también están comprometidas, esperamos pues que haya una respuesta positiva, la ciudadanía es lo que está esperando. Ahora, ¿le preocupa esta difusión permanente de audios? Porque ya en realidad se ha convertido en un elemento de inestabilidad permanente, ¿no? Si bien es cierto, queremos que se conozca la verdad por el bien del país en su conjunto, pero esta situación permanente de administrar un audio un día, otro día, genera esa inestabilidad y genera esa desconfianza de la propia población, ¿no? Es una pregunta muy difícil la que me hace, porque creo que muchas personas estamos precisamente así como en la línea del medio, ¿no? Porque efectivamente, usted lo dice bien, que hay cierta inestabilidad, pero entre todas las personas que se preocupan hay grados y grados, porque hay algunos que se preocupan por delitos graves, gravísimos, en los cuales consideran que de repente los han grabado. Hay otros pues que de repente se preocupan porque han dicho una frase soez, que de repente los afecta, pero no es lo otro. Y de otro lado, ¿qué tenemos? La preocupación de la ciudadanía de que realmente se haga algo en contra de esa corrupción que estamos descubriendo los niveles a que ha llegado. Y nosotros sabemos que así como la información pasa, la preocupación de las personas por un tema también pasa. Todos tenemos que alimentarnos, todos tenemos preocupaciones cotidianas. Sabemos que hay noticias que a veces nos llaman la atención más que la de ayer, y lamentablemente en el Perú, como en muchos países latinoamericanos, hay temas que se olvidan, hay temas que ya no preocupan, y cuando se enfría esa preocupación, ya pues las personas aprovechan para hacer lo que quieren. Hoy en día nadie está hablando de Odebrecht, y eso es preocupante. Entonces, el tema es que si ya no hay más audios, de repente la gente empieza a olvidarse. Yo presumo que quienes los sueltan poco a poco y
y que tienen la idea de atacar a la corrupción, lo hacen por eso, porque si no nos olvidamos. Y lo peor es que si hay personas que están involucradas gravemente en los audios, pero no dan un paso al costado, es porque de repente están esperando que la ola pase. Y si pasa la ola, entonces todo se olvida, ¿no? Y retrocedemos todito. Por supuesto, ¿no? Creo que tiene que haber un nivel de autocrítica y tiene que haber un nivel también de reconocer si hubo algún tipo de injerencia en estos temas, ¿no? Claro, pero hay personas que sí de inmediato saben dar un paso al costado, pero hay otros que no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no dan el paso al costado? Porque esperan que la ola pase para otra vez nos reforzamos. Si ya hay núcleos de resistencia en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, ahora en el Congreso, en el Congreso pasado, ¿no? La legislatura anterior, cómo se alzaban las voces de lucha contra la corrupción, ahora ya se callaron esas voces, ya no hay lucha contra la corrupción. Ahora hay el tema de que no, el referéndum, no me pueden poner una fecha, hay que diálogo, consenso. Entonces, señores, nos están engañando y tenemos al Congreso con un 97.2 de, digamos, desconocimiento de lo que significa como institución importante, no tiene respaldo, pero ellos siguen en lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál es su agenda? Claro, la responsabilidad de la reforma recae tanto del legislativo, del propio Poder Judicial. Y le planteo esta pregunta, ¿por qué? Porque estoy leyendo al Aldo Mariate en su columna habitual de Perú 21, donde da a conocer, siempre en el terreno de la hipótesis, dice Aldo Mariate, que el presidente Vizcarra está seriamente evaluando intervenir al Poder Judicial con una misión internacional, dice, de reorganización de la justicia, tal como se ha dado en Guatemala, ¿no? La pregunta viene directa, ¿no? En el sentido, ¿necesitamos que nos reformen desde afuera o podemos hacer una reforma nosotros los peruanos? Porque esto también nos da una mirada ya diferente desde el mundo internacional, ¿no? Esa es otra pregunta difícil, ¿no? Pero está muy bien. La realidad es que yo he pertenecido muchos años al Ministerio Público. Tengo la visión de una institución jerárquica, de una institución que tiene muchas personas de las cuales se precia que fueron modelo de conducta y con las cuales nos inspiramos nosotros en el Poder Judicial también. Ahora estoy aquí. Yo tengo una especial admiración por Domingo García Rada, que fue un juez que modelo para muchos jueces y creo que también de conducta para muchos peruanos. Y él decía en su época que ya había corrupción, pero eran pocos, ¿no? Todos los conocían y trataban pues de que no tengan demasiada influencia. Desgraciadamente de esa época, de ese juicio, ha pasado a que nosotros conozcamos estos audios y realmente veamos pues que la situación se puso al revés, ¿no? Y probablemente tengamos el temor de que sean ya una mayoría quienes están manchados con la corrupción en distintos grados. El tema es que, ¿cuál es la salida? En el tiempo yo ya me he convencido de que se requiere también de coordinación de fuera. Antes yo pensaba, ¿no? El Ministerio Público a sí mismo se puede, el Poder Judicial se puede, y yo he defendido eso, he escrito sobre eso, pero a veces uno ya tiene la sensación de que lo consideran a uno un tonto útil, porque uno expresa una idea en la cual tiene fe. Y la realidad es que hay gente que se aprovecha y utilizan esa defensa y finalmente siguen utilizando la institución como que fuera su chacra y nosotros no podemos permitir eso. Estamos cerca de 200 años de independencia y todavía estamos pensando en que tenemos una democracia adolescente. No, eso no puede ser, pues eternamente no podemos ser adolescentes mientras todos los países, hasta los más cercanos y que tienen muchas dificultades como Bolivia, como Ecuador, nos empiezan a superar en algunas cosas. No podemos soportar eso. Y la realidad es que hay que buscar ya respuestas. Yo en ningún momento, a pesar de que algunos han dicho que, oiga, usted lo que está diciendo prácticamente está promoviendo un golpe y que ya se destruya la institucionalidad, nunca lo he dicho. Pero lo que tengo es que me explico que la gente esté tan irritada que pidan golpe, que pidan que el presidente ya intervenga el Poder Judicial, ¿no? Y otras instituciones, ¿no? Y lo entiendo porque hay ira, ¿no? Hay un descorazonamiento, las personas saben que no hay respuesta, el Congreso es indiferente. Entonces, ahora, si se empieza a pensar que venga una misión del extranjero, esa es una posibilidad.
Si vienen con diálogo democráticamente, yo pienso que probablemente sea también una opción, porque lo peor es perder al país, que nos volvamos en una situación de México, en una situación de Colombia, donde el delincuente es el que con pistola chantajea, obliga a que los demás callen, miren para otro lado, porque no tenemos respuesta del Congreso. El Congreso debería ser hoy la institución líder, que por lo menos si no está de acuerdo con lo que dice el presidente, presenta sus propias alternativas, pero no presentan alternativas. Ellos les corresponde legislar. Cuando les están diciendo, este es un proyecto, lo que escucho que dicen es, está mal el proyecto. Pero ¿y cuál lo han presentado ellos? El mejor proyecto que pueda disputar ser el mejor con el que presenta el presidente. No presentan ninguno, pero se atreven a decir, a espetar, me han presentado algo que está mal hecho. Entonces háganlo mejor, pero presenten el proyecto, discútenlo y apruébenlo. No quieren mejorar el país. Tenemos irritación. Y entonces, ¿cuáles son las opciones? Si viene una misión del extranjero, tristemente nos dirán, pues los peruanos no pueden ellos mismos, pero con el Congreso que tenemos sencillamente no podemos. La realidad es que se tienen que buscar respuestas. Pienso que antes de eso, bueno, sería un diálogo del presidente con el presidente del Poder Judicial y con otras instituciones que sí estén interesadas en un cambio por los propios peruanos. Bien, finalmente, usted tiene mucha experiencia, usted ha estado en la Fiscalía, en el Ministerio Público, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, paz decano de los colegios de abogados a nivel del Perú, y ahora está en la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, ¿no? ¿En algún momento usted logró tener una idea cabal cuánta era la corrupción en el país? ¿O lo viene sorprendiendo día a día conocer estos hechos? Me ha sorprendido porque, como digo, siempre se ha sabido que en todas las instituciones hay corrupción, es un mal endémico en toda Latinoamérica. Se sabía, por ejemplo, que en algunos momentos había cierta protección, ciertas decisiones, digamos, poco entendibles en relación a los temas de drogas. Nosotros realmente nos sorprendimos cuando en el último gobierno de Alan García hubo personas que estaban vinculadas al narcotráfico y que se les conmutó la pena. Pero cuando yo conversé con abogados me decían, esa es una salida más, es la última, la conmutación de la pena, el perdón, porque antes están jueces que favorecen. Yo no lo quería creer, porque creo que por salud mental, uno trata de negar que estemos tan carcomidos, ¿no? Como cuando uno tiene un cáncer y uno quisiera pensar que quizá no es tan grave, que todavía me puedo salvar, porque es nuestro país, somos nosotros, son nuestros hijos, las generaciones que nos sucedan. Pero hay gente que no tiene ninguna conciencia. Yo ahora sí veo, hay gente que no tiene ninguna conciencia, que a pesar de que tienen ahí toda su responsabilidad, las pruebas de ellas, están buscando un esquema para decir y justificarse y decir, no, eso no es, eso parece, pero no es. Y además me tengo que quedar en el cargo, tengo que regresar y tengo que seguir haciendo lo que hacía. Pues hay una ceguera, hay una incapacidad tal que definitivamente, pues sí, no era tanto lo que nosotros pensábamos. Nunca pensé que en el Perú iba a haber un Congreso como el que ahora tenemos. Ahora, finalmente, ¿usted mantiene la esperanza que se puede hacer una reforma desde el propio Poder Judicial para la Administración de Justicia? Solo del Poder Judicial no, por eso decía, creo que bien haría el presidente Vizcarra si es que tiene la idea de una institución que venga del extranjero a colaborar con el país, hablar con el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado, es una persona muy abierta, muy inteligente y que tiene, creo, la suficiente capacidad como para liderar un cambio con apoyo de fuera, ¿no? Por fuera de la institución. Doctor Pedro Angulo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, paz decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido sumamente grato conversar con usted, ¿no? Sobre temas en realidad bastante delicados, momentos cruciales para el país, ¿no? Estamos viviendo una situación inédita en la vida republicana, pero que se requiere del esfuerzo de todas las instituciones, de todos los peruanos de buena fe en realidad. Yo creo que usted bien dice, es como otras circunstancias tan terribles que hemos pasado. Yo creo que lo
comparable sería la independencia, lo comparable sería la guerra con Chile, ¿no? Porque realmente es una situación muy delicada, de la cual esperemos que salgamos con bríos, con honor, con dignidad, ¿no? Pudiendo mirar en alto y dejándoles un mejor país a nuestros hijos. Bien, estuvo con nosotros el doctor Pedro Angulo, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. RCR, la red que comunica y une al Perú.